una vez más. El día de hoy les traigo una historia bastante aterradora. Se han enfrentado a un espíritu que los acosa en sueños, pero que lleva ese acoso a la realidad. Quien vivió esta historia decidió permanecer anónima, así que pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Saludos, Draco. Tenía bastantes dudas sobre hacerte llegar esta historia o no. Sobre todo porque las cosas se han puesto tan turbias que no sé qué tanto pueda llegar a hacer esa cosa que nos ha estado molestando. Todo empezó hace unos meses cuando mi marido se despertó después de una pesadilla. Me pareció algo extraño ya que no me había tocado ver que mi marido pasara por aquello en mi presencia. Le pregunté que si estaba todo bien, a lo que él me dijo que sí, que solo había sido una pesadilla, por lo que creí en su palabra y no le tomamos tanta importancia en el momento. Sin embargo, y para desgracia nuestra, las situaciones empezaron a repetirse progresiva y periódicamente. Era como si en los sueños mi esposo fuera sometido a algún tipo de tortura o maltrato psicológico. Era bastante notorio, pues pegaba sobresaltos, gritos y muecas de dolor o sufrimiento, despertando de un sobresalto agitado y repleto de sudor frío. Yo trataba de apoyarle pidiéndole alguna explicación de lo que pasaba en sus sueños para de alguna manera tratar de tranquilizarlo o ayudarlo a que no pensara en ello antes de ir a dormir. Pero él desviaba la mirada y me decía que era solo un sueño, que dejara de preocuparme. Dijo que ya se le pasaría. Todo aquello me tenía intranquila, pues no me parecía para nada normal que mi esposo estuviera teniendo aquellas pesadillas tan exaltantes de manera continua y progresiva. Pero no fue hasta que también yo tomé parte de ello que empecé a prestarle mayor atención y comenzar a investigar a qué podría estarse debiendo aquello. Fue cuando las pesadillas se volvieron más recurrentes, cuando comencé a sentir algo en la habitación. Era una intranquilidad que podía percibirse en el ambiente, como si de alguna manera el ambiente se volviera más tenso y provocara inseguridad y temor. Peor aún, además de percibir aquella pesadez en el cuarto, empecé a notar una figura sombría que se posaba justo en la esquina menos iluminada del cuarto. La primera vez que lo vi no le tomé mucha importancia, incluso llegué a pensar que era solamente un juego de sombras que se formaba por los reflejos de la luz que entraban por la ventana del cuarto, en conjunción con los objetos que de alguna forma estaban ocupando ese lugar en el cuarto. Sin embargo, a la mañana siguiente de que lo hubiera notado, pude ver que en aquel lugar no teníamos ningún objeto que pudiera haber estado formando esa figura humanoide. Las pesadillas eran cada vez más recurrentes y violentas, aparentemente, pues cada vez me costaba más trabajo poder despertar a mi esposo. Una de esas ocasiones le mencioné que cada vez que tenía una pesadilla podía ver cómo una figura humanoide acechaba la cama viendo directamente hacia su posición, y que sea lo que sea, por lo menos medía 2 metros de altura. Mi esposo, nuevamente evadiendo el tema y algo nervioso por recién haber despertado de la pesadilla, me dijo que no estuviera inventando cosas, que eran solo ideas mías, que probablemente por las pesadillas que él tenía, pero que no les tomara importancia. Y de verdad traté de no hacerlo, pero aquello estaba decidido a no dejarme en paz. Recién me estaba acostumbrando, si podría decirse así, a lo que estábamos viviendo mi esposo y yo con sus pesadillas.
incluso a percibir aquella sombra en la oscuridad. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando durante una de las pesadillas de mi esposo desperté para tratar de hacerlo levantarse, para que de alguna manera se volviera a dormir más tranquilo. Como de costumbre, el ambiente era pesado e irradiaba intranquilidad, solo que esta vez era aún más intenso. Desperté y me senté sobre la cama para tomar a mi esposo por uno de los hombros y así disponerme a moverlo, diciéndole que despertara, cuando de repente sentí un frío que me recorría de los pies hacia las piernas, seguido de una fuerza que me provocó que cayera nuevamente recostada en la cama. Fue como si algo con manos heladas y huesudas me hubiera jalado por la pierna y así evitar que despertara a mi esposo. El escalofrío que sentí en el pie se recorrió por todo el cuerpo de manera tal que por un momento pensé que quedaría paralizada. Sin embargo, pude seguir moviéndome y desperté a mi marido. Inmediatamente le dije lo que sentí y lo que me había pasado con la pierna, a lo que él me tomó nuevamente por loca o yo qué sé, pero no quiso creerme. Al notar su indiferencia le dije que si quería seguir en la negación no contara conmigo, que no iba a ser yo la que estuviera viviendo también aquello sin siquiera saber a qué nos estábamos enfrentando, por lo que decidí que mientras no me dijera qué pasaba, iría a dormir con mi hijo en lugar de seguir ahí. Eso de alguna manera lo alertó e hizo que por fin mi esposo comenzara a creerme. Aún así seguía en negación sobre lo que en sus sueños acontecía, por lo que de igual manera decidí irme a dormir a la otra habitación. Pasados los días acudí con un sacerdote para hacerle saber lo que le pasaba a mi esposo en sus sueños y lo que me había pasado a mí, y cómo un ente de naturaleza maligna aparentemente me había jalado las patas, como coloquialmente se dice. El padre se mostró muy comprensivo y me dijo de algunas acciones que se podrían tomar para tratar de aminorar la carga negativa que se acumulaba en la casa. Dentro de las que estaban tomar un cirio y agua correctamente bendecidos para esparcirlos dentro de la propiedad mientras se recitaban algunos pasajes de liberación que había en la Biblia. Tomé la vela y el agua para comenzar a realizar los pasos tal cual el padre me dijo. De alguna manera pensé que con aquello las cosas podrían calmarse un poco, por lo que seguí adelante. Una vez terminado, de alguna manera el ambiente se sentía más tranquilo y dejamos el cirio bendito encendido toda la noche dentro del cuarto. Sin embargo, ahora fui yo quien empezó a tener un mal sueño. Una figura sombría de ojos rojos me había sorprendido mientras dormía. Sentía como aquello estiraba las manos frías y huesudas tomándome por el cuello. Era una sensación tan real que me costaba trabajo respirar. Mi corazón palpitaba con rapidez que por un momento llegué a pensar que me iba a desmayar. O algo peor. Todo terminó hasta que aquella cosa tenebrosa me dijo con una voz ronca e malévola: «Lárguense de aquí», soltándome y finalmente provocando que despertara en ese preciso instante, chorreando en sudor frío y con el corazón acelerado. El ambiente en el cuarto era muy denso e inquietante. De manera casi refleja volteé hacia el cirio bendito, solo para llevarme la sorpresa de que estaba apagado, aun cuando habíamos dejado puertas y ventanas cerradas para evitar que de alguna corriente de aire se pudiera apagar. De alguna manera, aquel artilugio sagrado había sido profanado. Había perdido el propósito para lo que había sido encendido. La llama de purificación se había perdido. Tratamos desesperadamente de volverlo a encender, pero fue imposible. Lo que restó de esa noche no pude volver a quedarme dormida, sobre todo por el temor de que aquella cosa hubiera tenido una intención de regresar y acecharme mientras volvía a estar en sueños. A la mañana siguiente decidí que por lo menos mi hijo y yo no deberíamos seguir durmiendo en la propiedad,
sobre todo por miedo a que aquel ente llegara a tomar represalias contra él. Desde entonces no he vuelto a mi casa y vivo con temor de que si acudo nuevamente a la iglesia o a algún asesor religioso, la situación podría tornarse mucho más peligrosa para mí y mi familia. Espero que esto pueda resolverse pronto, pues ahora vivo con miedo de regresar a dormir a mi propia casa. Y así llegamos al final de esta historia, o por lo menos hasta donde nos han enviado. Sin duda una experiencia bastante aterradora la que se debe estar viviendo en aquella propiedad. Déjame en los comentarios qué crees tú que pueda ser aquello que está perturbando el sueño y que además lleva la tortura al mundo real. En la descripción te dejamos la información de contacto para que nos hagas llegar tus relatos y así poderlos hacer llegar a la audiencia. Serán tratados con la discreción y respeto que se merecen. Asimismo te dejo las redes sociales para que nos sigas. Y si eres de los que nos siguen en Spotify, te invito a que nos apoyes también en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo si te gustó el contenido. De esta manera tendrás acceso a los relatos exclusivos que se suben entre semana. Asimismo de que nos apoyarás para poder seguir trayéndote más historias y relatos en el umbral de la noche. Activa las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias